Cobrarnos por ir al baño, por pedir hielo en la bebida o por un vaso de agua del grifo son algunas de las prácticas abusivas que podemos sufrir en bares y restaurantes. Así lo denuncian las asociaciones de consumidores que invitan al cliente a estar en guardia y negarse a abonar conceptos que vulneren la ley. Estas asociaciones recuerdan que la valoración que hacemos de un establecimiento no solo depende de la calidad de los productos, sino también del trato durante el servicio. Pues de este asunto vamos a hablar esta mañana con Raúl Alonso, que es responsable de la Unión de Consumidores de España en Santa Cruz de Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, de hecho, cobrarnos hasta por el servicio de lavandería, por el mantel que estamos utilizando en el restaurante, es lo último que nos quedaba por ver. Pues la verdad que sí, parece que es un mal chiste, pero es una realidad. Por desgracia está produciendo una serie de incrementos. Vamos a hacer siempre la injusta generalización, ¿no? Pero es verdad que se está produciendo en muchos casos esos incrementos de los precios a través de cobros de cuestiones que son absolutamente ilegales, su cobro, y que al final además son una sorpresa para el consumidor que ha pedido conforme a una carta y un presupuesto, ¿no? Y la verdad es que es un abuso absoluto y además es un absurdo. ¿Y se está generalizando? ¿Lo estamos viendo, por ejemplo, aquí en Canarias? Tanto como generalizarse, tenemos que tener en cuenta una cosa, que sobre todo en los sitios turísticos como nosotros, como Canarias, muchas veces se hace política de tierra quemada, porque no se va a fidelizar un cliente que va a estar una semana con nosotros. Entonces, son los sitios donde más se producen este tipo de abusos. En zonas mucho menos turísticas no, porque lo que pretende ese restaurante es fidelizar a un cliente. Y evidentemente, si a un cliente le cobran por el servicio de lavandería del mantel, pues probablemente ese cliente no quede muy contento y no creo que vuelva a ir a ese restaurante. Entonces, se produce mucho más en sitios de estos de mucho más paso, en el cual sabemos que ese cliente probablemente no vaya a volver nunca, no por la satisfacción o insatisfacción, sino porque no va a estar. Es un cliente foráneo. Está claro que es un motivo para no repetir. Ya decía Raúl que esto tiene mucho que ver con las zonas turísticas, donde sabemos que el turista viene en una determinada ocasión, no va a volver a repetir, pero sin embargo se dan circunstancias que en pueblos más pequeños, pues sí es verdad que a lo mejor este tipo de abusos no los encontramos, simplemente por el hecho de que intentamos fidelizar al cliente. En cualquier caso, estamos viendo que incluso hasta por pedir un cubito más de hielo, por ejemplo, para nuestro refresco o para nuestro vaso de agua, ya supone en algunos sitios un incremento en nuestra factura. Claro, lo cual es... desde luego, quien haga ese tipo de política, y por desgracia se está haciendo por algunos restaurantes, desde luego mala política comercial es, porque ese tipo de cuestiones lo único que hacen es enfadar al cliente y realmente no van a producir un beneficio especialmente importante para ese restaurante. Y además es ilegal, puede ser sancionado por ello. Vamos a ver, en los restaurantes, los bares y restaurantes tienen la obligación de tener una carta en la que viene el precio final, ojo, porque esa es otra de lo de los impuestos, tiene que venir ya el precio final con impuestos, en nuestro caso con el IGIC. Es decir, cuando encontramos una carta donde nos pone no está incluido el IGIC, ¿eso sería ilegal? Ilegal, absolutamente. Entonces, el consumidor cuando va a la carta tiene perfecto conocimiento de lo que puede pedir y dentro de su presupuesto, además, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa que esté fuera de esa carta, que son cartas además que tienen que estar comunicadas a las autoridades, en nuestro caso a los cabildos insulares, no para su aprobación porque el precio es libre, pero sí para su control. Todo lo que esté fuera de la carta, todo lo que no esté incluido, esos impuestos, etcétera, es ilegal, no se puede cobrar. Y lo que es absurdo, desde luego, es cobrar, y que también sería ilegal por otras cuestiones relacionadas con la propia legislación de defensa de los consumidores, por ejemplo, el ejemplo este tan absurdo que hemos puesto del mantel. Pues por la limpieza del mantel, la lavandería. Mire usted, es como si yo voy a comprar un coche y me cobran la parte proporcional de la luz eléctrica que consume el concesionario. Mire, no, usted me cobra un coche en el cual va todos los costes, evidentemente, que tiene ese concesionario, pero van incluidos en el precio del coche. No me van a segregar después o añadir después, no, y por la señora de la limpieza que también, o el señor de la limpieza que viene también los lunes, la parte proporcional a su coche es tanto. Pues mire, eso es un absurdo y una ilegalidad. Y ya digo, la desgracia que tenemos es que en los sitios de mucho paso de gente, en los cuales la fidelización es menos importante desde el punto de vista del mantenimiento del negocio, se producen mucho más esos abusos. Pero en Canarias tendríamos que tener, y en los sitios turísticos, especial cuidado, no solo por el derecho del consumidor, sino porque además la imagen de nuestro destino depende muchas veces de este tipo de cosas.
Entonces, personas a las que se produce ese abuso, pues desde luego no son personas que vayan a tener la buena imagen absoluta que debería dar un destino turístico como el nuestro, precisamente porque dependemos en gran medida de ese turismo. Y si se nos presenta esa situación de que el camarero nos ofrece unos productos, unos platos fuera de carta, luego miramos la factura y vemos que el precio es abusivo, ¿tenemos la obligación de pagarlo? Lo que hay que hacer, desde luego, no pedir. Es normal que pueda haber algún producto en algún momento fuera de carta. O sea, yo no soy perdonen por la expresión, un talibán al final. Hay un pescado de temporada que les acaba de llegar y no está en la carta, bueno, pero tiene que informarme perfectamente de cuánto me va a cobrar previamente por ese plato. Y como consumidor yo tengo que ser consciente y preguntarlo. Oiga, por esas viejas que no están en carta, ¿cuánto? Para saber, no llevarnos la sorpresa final. Pero lo que no cabe, desde luego, es que al final después, porque normalmente además eso viene, no te van a advertir nunca previamente, sino cuando te cobran la limpieza del mantel aparece en la cuenta final, ¿no? Ese tipo de cosas, desde luego, negarse rotundamente a pagarlas y en todo caso presentar la hoja de reclamaciones. Bueno, que en todos estos casos los establecimientos tienen que contar con las hojas de reclamaciones de forma obligatoria. Absolutamente obligatoria, y es más, no cabe la discusión de si el consumidor tiene o no razón en ese momento. Yo puedo, como consumidor, pedir porque no me ha gustado el color de los manteles. Otra cosa es que eso no lleve a nada después administrativamente, a ninguna sanción, porque el color del mantel no está reglamentado, claro, de ninguna manera, ¿no? Pero podría poner esa reclamación. El restablecimiento no es quien para prejuzgar, en principio, cuál es el motivo de mi reclamación. La tiene que aceptar, tiene que tramitarse esa reclamación y ya se verá, evidentemente, si hay razón jurídica para sancionar el establecimiento o no. Pero el no aportar la hoja de reclamaciones o no tenerla es otro motivo de sanción. En ese caso, lo que conviene hacer es llamar a policía local a los efectos de que levante el correspondiente acta de la negativa a la entrega de esa hoja de reclamaciones, que eso va a un procedimiento sancionador ya específicamente por esa no disponibilidad de esa hoja de reclamaciones. Pero aparte, la hoja de reclamaciones es un instrumento al servicio del consumidor que no es obligatorio utilizarlo por el consumidor. Yo puedo reclamar posteriormente en mi casa, llegar con mi ordenador, hacer el escrito y presentarlo a las autoridades correspondientes. Y se tramita exactamente igual. O sea, la hoja de reclamaciones lo que hace es facilitar al consumidor, pero no es de obligado uso por ese consumidor. ¿Y aportar alguna prueba? Digo, ¿y una fotografía de la misma factura, por ejemplo? Como todo en derecho, al final eso va a un procedimiento administrativo sancionador y evidentemente toda la prueba que se pueda aportar y que se tenga va a ser lo que va a facilitar que al final se sancione. Evidentemente, si me cobran en esa... Cualquier cobro que se me haga, debo pedir que se me especifique, por supuesto, en la factura. En los restaurantes el ticket, un ticket pero sirve como factura legal, pero evidentemente tiene que también estar detallado. Entonces, guardar, por supuesto, esa factura, hacer la foto, ahora que llevamos todos móviles con cámara, es bastante fácil conseguir ese tipo de pruebas. Siempre es bueno porque va a facilitar enormemente a la administración que pueda... En el ticket va a poner la fecha, pone a lo mejor el nombre del restaurante, el CIF igual. Exactamente. También. Incluso el clásico testimonio de otras personas en la misma situación, etcétera, es perfectamente válido. Antes hablamos de determinados ingredientes o productos, como puede ser el pescado fresco, el marisco, la carne, que muchas veces encontramos en la carta precios según mercado. Eso es ilegal. Antes de entrar al establecimiento, sabiendo que no siempre encontramos las mismas variedades de pescado y de carne al día, ¿es legal encontrarnos con este tipo de PSM, por ejemplo, en la carta? Sí. ¿O tendrían que poner de alguna manera en la pizarrita, hoy las viejas las tenemos a tal precio? Claro, es normal que incluso en restauración de calidad, de buena restauración, el que precisamente se haga cocina de mercado, ¿no? Porque hay un producto de temporada bueno, vale. Y es verdad que a veces los precios oscilan, vale. Pero eso no quiere decir que el consumidor no tenga que recibir esa información previamente. Si yo voy a pedir ese plato, me tienen que informar a cuánto está ese plato. Evidentemente en las cartas probablemente no van a poder cambiarlas todos los días. Por eso digo que yo no soy tan talibán en el sentido de que sea al 100%, pero que no se impida el derecho del consumidor del conocimiento previo del precio. Por lo tanto, tiene que informarse de ese precio. Lo que no cabe es que arbitrariamente después en la factura me pongan el precio. Y es más, se da el caso, y eso sí lo denuncian muchos turistas, en la diferencia de trato y de precio en ese tipo de cosas entre unos y otros, ¿no? Y eso desde luego es claramente ilegal también. Antes hablabas del precio libre, pero el precio libre
en su justa medida, me imagino. ¿Hay unos baremos establecidos? No, estamos en una economía de libre mercado, salvo hay muy pocos precios ya intervenidos por la Administración y el precio de los restaurantes no está intervenido. Yo puedo poner un restaurante de absoluto lujo y dar absoluto lujo me refiero en cuanto al precio, pero que sea una auténtica porquería. O sea, no hay una cuestión relación calidad-precio que esté fijada legalmente. Es una cuestión del propio consumidor. Evidentemente, por eso hay que solicitar las cartas, verlas, cuando lo típico de que, y fuera de carta, no sé, bueno, sí, chuletón de OED, no sé, vale, perfecto, pero ¿cuánto? Ya. Para que quede perfectamente claro y no llevarse en ningún caso sorpresas. Pero puede ser un sitio inmundo en el sentido de feo, pequeño, malo y de mala calidad y que me cobre una barbaridad de dinero. Y perfectamente legal porque tiene su carta perfectamente registrada, etcétera. Hombre, lo que está claro es que lo razonable es que obedezca también. En los hoteles sí hay una categorización por estrellas, etcétera, mucho más clara que en el ámbito de la restauración, pero en definitiva, al final los precios los marca la propia empresa conforme a su criterio y sus costes. Y a la hora de pagar, nos hemos encontrado en situaciones en que hemos asistido a ese restaurante o a ese bar en otras ocasiones, hemos pagado con datáfono y un día se nos da el caso de que hemos confiado de que vamos a pagar con tarjeta y resulta que nos dicen que el datáfono no funciona. ¿Cómo podemos reaccionar en ese tipo de casos? Pues siempre son complicados porque es verdad que puede haber causas de fuerza mayor. O sea, es difícil diferenciar, y porque claro, no somos investigadores privados que sepamos, pero cuando se ofrece un servicio de tarjeta, está anunciado normalmente en sus pegatinas, en las puertas y tal, conviene siempre preguntarlo de todas formas. Esas precauciones del consumidor, independientemente del comportamiento del empresario que tengamos enfrente, que hay que presuponer que se actúa en general bien, la presunción tiene que ser de que se funciona bien, pero siempre conviene, para evitar cualquier conflicto, hacer esas previas comprobaciones. Oiga, ¿se puede pagar con tarjeta? Yo, por ejemplo, hasta cuando voy a la gasolinera, que muchas veces, si no tengo oficio, previamente, porque te puedes encontrar en un apuro que a veces es de difícil solución, ¿no? Entonces, conviene siempre preguntarlo. Pero está claro que cuando se oferta el servicio sí es obligatorio darlo. Es verdad que puede haber un causa de fuerza mayor, que en ese momento se ha caído la línea, se ha estropeado el aparato, etcétera. Y claro, en ese sentido no es un fraude al consumidor. Entonces, el límite siempre es un poco estrecho. Bueno, pues Raúl Alonso, responsable de la Unión de Consumidores de España en Santa Cruz de Tenerife, gracias por habernos atendido esta mañana. A usted, un placer. Buenos días.